Capítulo 911. Una llamada directa al cielo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie que se compare con tu amor y tu poder. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie que se compare con tu amor y tu poder. Dulce cantor de Israel, venciste la muerte y lo hiciste para darme salvación. Rey de reyes, Señor de los cielos, todopoderoso, majestuoso, eres mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie que se compare con tu amor y tu poder. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie que se compare con tu amor y tu poder. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú cuando tú. No hay nadie como tú, como tú. Cuando todo termina es cuando tú empiezas. Rey de los cielos, Señor de las naciones. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Como tú, no hay nadie como tú, como tú. No hay nadie como tú, Rey de los cielos, Señor. No hay nadie como tú, como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Capítulo 911. El 911 es un número telefónico reservado para las verdaderas emergencias, ya que las falsas alarmas se pueden constituir en un delito. Este número es utilizado en Estados Unidos, Canadá y en países de Latinoamérica, tales como Argentina, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y a partir del 2016 en México. El 911 es un número donde llegan muchas llamadas de emergencia, mas no es el ente solucionador de la emergencia. El 911 remite la llamada al ente solucionador para que éste llegue al sitio de la emergencia y pueda ofrecer la ayuda. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver este número con nuestro programa. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos ese 911, el cual recibe muchas llamadas de emergencia espiritual. Y nosotros remitimos esa llamada por medio de la oración al ente solucionador, el cual es Cristo. Por eso, capítulo 911 es una llamada directa al cielo. En el programa de hoy trataremos un tema muy controversial, el cual está de moda por estos días.
la homosexualidad y todo lo que ha generado esta orientación sexual en medio de nuestra sociedad. Tendremos algunos invitados, los cuales nos estarán dando su punto de vista en cuanto al tema. Este programa no ha sido hecho para ofender a nadie, solo queremos dar nuestro punto de vista como cristianos y todo lo que la palabra de Dios habla acerca de este tema. Agradecido de Dios por esta oportunidad, gracias al canal Teledique y gracias al programa capítulo 911. Pues en este momento, para los que no me conocen, mi nombre es Wilber Beltrán Castro. Creo que toda la comunidad arjonera me conoce por lo que fui y por lo que soy ahora. Y pues en este momento pues quiero hablar un poquito de todo ese proceso que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de estos 5 años, de 5 meses y un día de haberle conocido. Llevo la cuenta puntual porque recuerdo ese 3 de julio del 2010 cuando Dios impactó mi vida y sentí mi vida transformada en un antes y en un ahora. Creo que Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros y el mío llegó en ese momento. Y no me arrepiento de haberle seguido, de seguirle. No me arrepiento de dedicarle mi tiempo, mi vida entera a todo lo que Dios demanda en mí, porque creo que vale la pena. Dios me ha devuelto, me ha dado, me ha entregado en mis manos lo que un día el enemigo me quiso robar, me quiso quitar. Y para todas aquellas personas que me están escuchando, tenemos que darnos una oportunidad con Dios, porque darnos una oportunidad con Dios es empezar a ver lo que tu corazón desea, lo que tus sueños y tus anhelos desea, porque hoy por hoy puedo ser testigo realizable o realizado de todo lo que Dios me ha devuelto. Bueno, los homosexuales no es una enfermedad que la persona nace así, no es. Eso es producto del mismo pecado. Dios desde un comienzo hizo al hombre bueno, porque la Biblia dice que Dios todo lo hizo bueno. Más adelante, por causa del pecado, hubo corrupción y creo que de allí se genera esa corrupción de homosexualismo. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, 13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Dios era muy seco, muy fuerte en cuanto a la parte homosexual. Entonces, bajo los principios de Dios no hay cabida para ser homosexual, es una degeneración de pecado. Entonces a Dios no le agrada. Bíblicamente a Dios no le agrada esa práctica de pecado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios lo condena. Por ejemplo, en Romanos 1, 26, 27 también habla de lo mismo, y 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 también es condenable. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios no está de acuerdo con la práctica homosexual. Pero, pues son humanos, Dios los ama. Ya, Dios los ama, Dios aborrece es el pecado, pero ama al pecador. Como pecadores Dios los ama. Dios envió a su Hijo a morir por ellos y son humanos y tenemos que amarlos, no tenemos que rechazarlos, no tenemos que hacer discriminación con ellos, pero que quede claro que es una práctica de pecado, que es abominación delante de Dios. Y a lo largo de este tiempo de haberle conocido a Dios, pues veo mi vida cambiada, transformada y cada vez me sorprendo, hasta yo mismo me sorprendo de ver cosas que nunca yo pensé que era necesario o que yo las podía haber realizado. Pensé que me tenía que conformar con lo que el enemigo me había dado. Pensé que me tenía que quedar en la condición que estaba. Pensé que tenía que vivir una vida frustrada, una vida de apariencia, porque si algo tengo claro es que mi vida
pasada fue una vida de apariencia. ¿Apariencia en qué sentido? En que yo tenía que mostrar una cara que no era la que Wilber en su corazón y en su interior sentía. Y es difícil, es frustrante llegar a tu casa y llegar a las 4 paredes de tu habitación y ver que es una realidad distinta a la que tú estás mostrando al mundo. O sea, es algo en donde tú mismo te confrontas contigo mismo. Dios permite esos momentos para que tengas que mirar y tengas que darte la oportunidad de ver que hay un Dios poderoso que sí puede cambiar. Y hoy por hoy sigo agradecido de Dios como si fuera el primer día de haberle conocido. Ese momento para mí fue crucial. Y aunque muchos en este momento todavía no puedan creer lo que Dios ha hecho en mi vida, pues los hechos lo dirán. No tengo por qué aparentar o volver a aparentar, como muchos de pronto piensan, de volver a aparentar algo que no soy. Porque lo que soy ahora fue lo que Dios creó, fue lo que Dios diseñó, fue lo que Dios permitió. Sencillamente el enemigo se cruzó por el camino y tomó ventaja de situaciones que pasaron en mi vida, como la separación de mis padres a la edad de 8 años. Quedé prácticamente sin mi papá, sin mi mamá. Me quedé en la casa de mi abuela y quedé desamparado del respaldo de mis padres. Llegó mi etapa de adolescencia, no tuve esa confianza con mi abuela de confiar y de conferir cosas que me estaban sucediendo en mi vida, en mis cambios. Y eso fue reprimiéndose, eso fue quedando en mi interior. Y creo que ahí fue donde el enemigo tomó ventaja de toda ese potencial, de toda esa serie de circunstancias que no encontraron respuestas en su momento. El enemigo las tomó como ventaja para poder dañar mi vida y llevarla a un desosiego, a un lago profundo en donde me fue sumergiendo poco a poco. Y fue donde yo empecé a entrar en toda esta manifestación homosexual, en todo este proceso homosexual, porque esto es un proceso, esto no es una cosa que Dios la haya establecido con uno, porque yo ahora puedo decir que no es que uno nazca con esto. Yo puedo decir que es el enemigo aprovechando un escenario, llámese violación, llámese separación de padres, llámese problema de rechazo, llámese problema de que de pronto no se quiso tener al niño en el momento y fue rechazado inclusive desde el vientre de la madre, y eso empieza a crear unas connotaciones donde marca la vida de ese ser. Y son cosas que se van creando y se van creciendo y se van proliferando en la medida en que el niño, en que el adolescente va creciendo. Por lo menos en mi caso particular, yo tuve una adolescencia, entre comillas, normal. Todavía no mostraba indicios homosexuales. Yo estudié mi bachillerato, terminé mi bachillerato de pronto con algunas, inclinaciones, por decirlo así, algunas situaciones ya se empezaban a manifestar, pero no era de pronto una manifestación homosexual totalmente al descubierto. Pero terminado mi bachillerato, que ya yo no pude ingresar a la universidad por cuestiones económicas en mi casa, tuve mucho tiempo libre y empecé a rodearme con personas de tipo homosexual. Empecé a relacionarme con ellos y creí que estaba llegando a un grupo donde yo me identificaba con ellos y que obviamente tenía aceptación. Y por eso puedo decir que ahí el enemigo ya empezó a evidenciar de una manera mucho más visible esa actividad o esa parte homosexual en mi vida. Igual que de pronto la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira, la lascivia, igual, porque está, según Corintios, está en la misma fila. Pero lo que pasa es que de pronto mucha gente inmadura no logra recepcionar eso. Y viene entonces el rechazo hacia ellos, y eso sí está condenable, porque a Dios no le gusta que ellos lo rechacen. Déjeme decirle que Dios no está de acuerdo con que rechacen a un homosexual. No, Señor, porque Dios los ama. Y nosotros tenemos que amarlos. Ellos tienen derechos y no deben de estar expuestos a discriminaciones. Pero en cuanto a esa práctica, sí es condenable delante de Dios.
De tal manera que, bueno, mi vida empezó a cambiar paulatinamente. O sea, como les digo, que de bachillerato a una etapa, como decirle, de 4 o 5 años, ya el Wilber que había quedado en el bachillerato ya era totalmente diferente al Wilber de 5 años después. Ya Wilber vestía de una manera diferente, ya Wilber caminaba de una manera diferente, ya Wilber hablaba de una manera diferente, Wilber tenía una condición totalmente diferente ante la comunidad. Y pues algo que de pronto resalto y que le doy gracias a Dios es que su temor y su amor siempre estuvo en mí, porque a pesar de que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, yo sabía que no estaba bien. Había algo dentro de mi ser que me decía que no estaba bien hacerlo. O sea, cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba frustrado, llegaba desanimado, llegaba porque yo mostraba una cara afuera, y cuando llegaba a mi casa era otra persona, era la realidad palpable. Y yo estoy más que seguro que todo el que me está escuchando y todo el que está pasando por esta circunstancia, quiero decirte que si alguien te puede hablar con autoridad, soy yo, porque yo he tenido la experiencia y Dios me ha dado la oportunidad, me ha escogido en el municipio de Arjona para mostrar no solamente su poder y su autoridad, mostrar que es una cuestión que no viene de Dios, y es una cuestión que no es que nace de la persona, y no es una cuestión que es una enfermedad, es una cuestión espiritual, y es una cuestión que solo Dios nos puede quitar y nos puede cambiar. Agradecido de Dios del proceso. Luego, bueno, de todos estos 5 años, Wilber mostraba una cara totalmente homosexual en el municipio de Arjona. Todo el mundo lo conocía con esa condición. En mi casa era muy rechazado por esa condición. Mi papá no quería ni siquiera verme. Mi mamá, pues, amor de madre, pues, siempre estuvo ahí por teléfono llamándome. Nunca viví con ellos, pero siempre estuvieron al pendiente. Pero mi papá sí, sencillamente nunca quiso saber nada de mí. Es más, él refugió su amor para conmigo, lo entregó a mis otros hermanos. Y eso todavía me dolía más, porque yo, siendo el mayor, yo me sentía desplazado. Mi papá nunca tuvo que ver conmigo en mis estudios, nunca tuvo que ver conmigo en mi vestir, nunca tuvo que ver conmigo en si me gané o no me gané el año, nunca tuvo que ver conmigo en todos los logros que yo tuve, porque también le doy gracias a Dios que siempre me preocupé y me esforcé, me permitió esforzarme por estudiar, por prepararme, porque siempre estuvo en mi corazón el superarme, el ser diferente, el querer mostrar desde pronto en esa etapa homosexual que también se podía estudiar y se podía preparar. Pero Dios todo lo tiene con propósito, y no es en el tiempo de Dios. Intenté estudiar en la Universidad de Cartagena una carrera, al tercer semestre me retiré, no la continué, me desmotivé, no la seguí. Intenté estudiar en el SENA, inicié, tampoco continué. En fin, ya me quedé con mucho más tiempo libre para, pues, darle rienda al enemigo que hiciera con mi vida lo que él quería, lo que él tenía establecido, a tal punto de que ya la imagen de Wilber, pues, ya en el municipio estaba deteriorada. Ya mi imagen no era bien vista, a pesar de que yo tenía un proceso comunitario, porque siempre me ha gustado trabajar por la comunidad, y eso todo el mundo que me conoce en Arjona lo sabe. Vengo trabajando en la parte de las artes, específicamente en la danza. Tengo una corporación cultural en la cual se ha preocupado por la manifestación cultural, pero más que la manifestación cultural, por el sentido de que todos los seres humanos tengamos una oportunidad y proyectarnos un proyecto de vida. Yo utilizo el arte como una herramienta, como un canal, como una vía. Yo no utilizo el arte por bailar y por perder el tiempo. Yo utilizo el arte como una estrategia de vida para que podamos forjarnos en el futuro una mayor proyección y una mejor calidad de vida. Y bueno, a pesar de que Wilber había tenido muchos logros, Wilber había logrado que por primera vez en la historia de Arjona se representara Arjona en el municipio de Arjona en los carnavales de Barranquilla, que por primera vez Wilber con su grupo de danza trajera el primer Congo de oro. Nunca en la historia nadie lo había hecho. Esos logros sencillamente eran logros vanos. O sea, Wilber no se sentía satisfecho, a pesar de que era muy bien visto en la alcaldía por la gente de gobierno, muy bien visto por la gente de autoridad, pero la imagen que Wilber proyectaba después de la faceta cultural era la que dañaba el proceso de Wilber. O sea, era una cosa que no compensaba, no había un equilibrio. Y yo, eso me fue marcando en gran manera. Y pues bueno, fue la etapa de transición que tuve, como que Dios me empezó a permitir que viviera, porque todo lo que iba logrando, que era positivo y que es bueno, con lo que yo venía haciendo, sencillamente lo venía pisoteando. O sea, no se veía marcada, no se veía una victoria, digamos, segura, en donde yo me sintiera gozoso y satisfecho. Inclusive, contándole un poquito antes de conocer a Dios en el 2000, yo conocí a Dios en el 2010.
En el 2011 yo empecé a preparar el Carnaval de Barranquilla para la vigencia 2010. En el 2009 al 2010 yo empecé a preparar el Carnaval de Barranquilla. Fuimos a Carnaval de Barranquilla. Y el enemigo, yo empecé en ese año 2010, a inicio, en el mes de enero, febrero, marzo, empecé a entrar en el alcohol. Yo no era de tomar alcohol. Empecé a tomar tomar y a tomar. Yo salía de mi casa el viernes en la noche y llegaba el lunes en horas de la madrugada. Mi abuela, mejor dicho, súper preocupada, o sea, le di, en eso de tiempo, le di una vida bastante complicada, de lo cual me arrepentí en su momento y le pedí perdón a Dios, porque uno a veces hace cosas que bueno, en el momento no sabe. Pero bueno, partiendo de todo eso, inclusive en ese mismo año, yo me enfermé, yo caí en una depresión tremenda, un estrés. Yo empecé a acudir a médicos. Todas las iglesias no están preparadas para eso. Hay mucha gente que viene del mundo a la iglesia con un concepto machista. Es más, tienen que despojarse de algunas cosas que Dios manda, que a veces tropiezan con nuestro carácter. Entonces, es importante que la iglesia tenga madurez para poder aceptar como Dios acepta una persona en estas condiciones, porque Dios los ama y exige que nosotros le apoyemos, no en que apoyemos su pecado, pero sí que le apoyemos para ellos poder seguir adelante. Por ejemplo, yo he visto tantos casos de gente con este problema aquí mismo en Arjona y fuera de Arjona, que son amigos míos, y estuvieron metidos allí y Dios los sacó, y con la ayuda de la iglesia, de los hermanos, ellos pudieron surgir y abandonar ese pecado. Pero es importante que la iglesia esté madura y sepa cómo debe de recibir, cómo debe de amar a una persona con un problema como este. No es fácil, la iglesia tiene que estar preparada, porque ellos son humanos y no hay que rechazarlos, ni hay que discriminarlos. Entonces, la iglesia sí está en el deber de ayudar. Yo tenía que tomar medicamentos para dormir porque no podía conciliar el sueño. Yo me decía, ¿por qué? Tenía medicamento para dormir, tenía medicamento para el estrés, tenía medicamento, o sea, una tercera edad prematura. Yo decía, no, yo no puedo estar así. Dejé el médico y me fui a medicina natural, porque el médico tradicional no veía resultados. Llegué a medicina natural, y en medicina natural empecé a hacer tratamientos, empecé a asistir a terapias, y eso empecé a gastar, todos mis recursos económicos los empecé a gastar en eso, y yo no veía mejoría. Al contrario, cada vez me sentía peor. En las noches tenía pesadillas, en donde yo me veía caminando la calle como loco. Y eso me deprimía mucho. Yo lloraba, yo me despertaba llorando, ¿por qué esto me pasa a mí? O sea, yo no creo que yo esté haciendo nada malo para merecer esto, decía yo. Y bueno, yo en esa etapa ya de frustración, de estrés, en esa etapa de desolación, en mi casa yo venía a trabajar y venía y entraba y salía, yo estaba totalmente, ya me sentía que estaba perdido, ya yo no encontraba como norte, no encontraba sur en mi vida, no encontraba yo no me sentía ubicado ya, ni siquiera en mi propio entorno, ni siquiera en mi casa, ni siquiera en mi familia, con nadie ya me sentía cómodo, ni siquiera con lo que venía haciendo. Y fue cuando en el mes de julio, a través de una señora que Dios colocó en mi camino, que me habló de Dios y que me habló de esa gran oportunidad y que me habló específicamente del deseo que solo Dios conocía y que estaba en mi corazón. Y esa persona, recuerdo textualmente, que me agarró la mano y me dijo: Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene una esposa y unos hijos, y eso solo lo sabía Dios. Y cuando yo sentí esas palabras que vinieron del cielo, yo sentí una conexión que explicárselas quedaría corto. O sea, hay que sentir esa conexión directa del cielo. Y yo sentí, y en ese momento me di cuenta de que Dios estaba ahí. Que sencillamente yo era el que no había mirado, había puesto mis ojos en Dios. Y en ese momento tomé la fiel decisión de buscar dónde buscar de Dios. Porque sentí ese deseo impreso en mi corazón. Cuando sucedió eso, yo empecé a congregarme y yo empecé a apoderarme. Yo recuerdo que a la semana de estar yendo a la iglesia, yo le dije a Dios esto: Dios,
eres mi última y creo que eres mi única oportunidad. He probado todo. He pagado médicos, mejores médicos, he hecho los mejores tratamientos para poder cambiar y para poder ser feliz y para poder lograr lo que yo quiero ser. Si tú me brindas esta oportunidad de cambiar mi vida en corto tiempo y que no solamente lo vea yo, que lo vea el mundo, yo te sigo, yo te sirvo, pero yo necesito ver resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Porque también entendía que no, el cambio no podía ser como la vara mágica. Tendría que haber un proceso. Pero yo quería ver cambios primero internos en mi vida. Que yo empezara a ver una connotación diferente de mi óptica que mi entorno me brindaba. Efectivamente yo empecé a buscar de Dios, efectivamente yo empecé a entregarme a Dios, yo empecé a servirle a Dios. De lo que tengo yo le daba y Él me daba de lo que Él tenía que darme. Al cabo de 3-4 meses yo decidí bautizarme. Decidí entregar mi vida completamente a Dios. Yo ya estoy preparado. Porque si algo me caracterizaba a mí, creo que muchas personas me conocen, es que yo todo era de una manera rápida. Pero también obviamente todo tenía un tiempo. Y bueno, me detuvieron, no me permitieron bautizarme. El pastor me dijo que no era el momento, no era el tiempo. Que esperara un poco más. Mi convencimiento, bueno, Dios todo lo tiene bajo control. Y yo seguí, me molestó un poquito, pero bueno, seguí creyéndole a Dios. Y al cabo de 6 meses yo empecé a notar cambios personales. No sé si la gente lo notaba, no sé si la gente lo decía. A mí no me interesaba en ese momento la gente, me interesaba que yo sintiera un cambio. Me interesaba saber que mi percepción estaba empezando a cambiar. Y fue cuando yo empecé a connotar de que ya mi condición homosexual se fue deteriorando. Ya mi interés personal por un hombre ya no era igual. No era igual. Ya yo no sentía lo que anteriormente yo podía sentir, no lo sentía igual. Eso me alegró mucho. Eso me empezó a apoderar. Y al cabo de un año empecé a sentir por una mujer lo que nunca había sentido. Al cabo de un año. Y ahí empecé a agarrarme más de Dios. Digo, sí se puede. Sí se puede, pero se puede agarrado solo de Dios. Y empecé a trabajar, empecé a meterme de lleno con Dios. Y fue un trance, fue un cambio. Obviamente así como empezó a cambiar cosas internas, también cosas en el exterior. Yo empecé a asistir a la iglesia con mi ropa que yo vestía. Yo empecé a ir con arito. Yo iba porque, o sea, era un proceso. Yo quería que fuera Dios. Yo le dije a Dios, yo no quiero que el hombre, yo no quiero que el pastor, yo no quiero que el líder, yo no quiero que nadie me diga que tengo que dejar de hacer. Yo quiero que tú me lo digas y que yo lo sienta hacerlo porque tú me lo estás diciendo. No porque me lo impongan en la iglesia, porque yo no quiero ser ni un títere, no quiero fingir más, yo quiero hacer una realidad. Era lo que yo quería y eso Dios lo sabía. Y es tan así y es tan palpable que Dios lo permitió. A mí en la iglesia el pastor nunca me dijo deja el arito. El pastor nunca me dijo deja de vestir así. El pastor nunca me dijo quítate ese suéter. El pastor nunca me dijo deja de andar con fulano. El pastor no me dijo deja el grupo de danza. Porque yo sigo en el grupo de danza. A lo largo de esos 6, 7, 8 meses yo seguí todavía con el grupo de danza. Yo seguí practicando. Pero yo quería que fuese él, no que fuese el hombre. Porque yo no quería fingir más. Yo estaba cansado de fingir, de ser un títere, de ser una marioneta, de fingir algo afuera y de llegar a mi casa era otra persona. Yo no quería ser eso, yo quería ser uno solo, tanto afuera como adentro, pero tenía que ser primero de mi interior, porque era la inconformidad que yo tenía. Entonces ahí empezó a tratar Dios. Yo me acuerdo que cuando yo en esos 6 meses yo quedé con un solo jean, un solo pantalón y una sola camisa y como 2 suéteres. Yo tuve que deteriorar toda la ropa porque ya el mismo Dios se encargó de decirme eso no está bien. Y por no sentirme incómodo, porque ya me sentí incómodo poniéndome el suéter pegadito, no sentirme incómodo con el arito, ya no sentirme incómodo que de pronto con algunas cosas que ya traía, yo empecé a dejarlo, pero porque Dios me fue inspirando y me fue motivando y me fue mostrando que sí se puede. Fue Él el que empezó a darme las pautas. Tienes que dejar esto y tienes que dejar esto otro. Fue el mismo Dios. Y así fue Dios que empezó a cambiar. Pasé alrededor de un año pasando crisis con mi forma de vestir. Yo que venía vistiendo bien, yo que venía, digamos, porque yo siempre, gracias a Dios, he manejado proyectos, he manejado una situación económica, digamos, buena. Y empecé a quedar en decadencia. El mismo jean lo llevaba todos los domingos a la iglesia y bueno, qué vergüenza, pero es el único que tengo bueno. O sea, no tengo plata para comprar porque llegué a una crisis tampoco que empecé y no quedé sin trabajo y no tenía. Pero recuerdo palpablemente que le dije, bueno, Señor, yo quiero que surtas mi closet. Porque yo no puedo estar así con un solo pantalón, 2 suéteres y una camisa. Las dos cosas. Para mí las dos cosas.
es un problema espiritual porque yo creo que un niño que nació bien, pero que de repente tuvo rechazo en la familia desde muy niño o desde que estaba en el vientre, fue rechazado, y Satanás le mete un poco de cosas. Un niño que no fue amado, es posible que un espíritu le tome la mente y lo induzca a hacer cosas y a buscar el amor dentro de personas que no son aptas para eso, y ahí viene la desviación, y eso trae como consecuencia problemas psicológicos más adelante. Me acuerdo, Dios, que en el siguiente año me proveyó un dinero y yo dije, este se va para Arturo Calle a vestirse desde la cabeza hasta los pies. Va a llegar el momento de ser el nuevo hombre o el hombre que estaba oculto. Ya el proceso lo pasó, ya el proceso lo interioricé, estoy aprendiendo, estoy siguiendo las pautas de Dios. Dios me proveyó porque yo le estaba solicitando ese dinero para cambiar mi closet porque yo no podía seguir con un solo pantalón. Y así lo hizo Dios. Y me acuerdo yo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, vestido desde la cabeza hasta los pies, todo nuevo. Y ya me decían el apóstol, me empezaban a decir el pastor, me empezaban a decir el evangelista, y todas las palabras proféticas, todas las palabras bonitas, y eso me hace sentir, no digamos orgulloso, porque si uno empieza a crear orgullo, empieza a crear vanagloria. Digamos que me sentía creando ya mi propia identidad. Ya mi identidad se empezaba a marcar. Ya la gente empezaba a reconocer no solamente de mi interior, sino empezaba lo que ya se estaba exteriorizando. Porque los cambios efectivamente tienen que venir del interior. Porque de qué vale que uno se vista bien y por dentro pues sencillamente sea lo contrario. Entonces ya el cambio se veía, ya la unción se veía, ese respaldo de Dios se veía, y ya la gente empezaba a ver que Dios estaba en el asunto. Y mucha gente incrédula, había mucha gente incrédula que yo pasaba hasta por las esquinas y algunos hasta me molestaban todavía. Y a mí me molestaba, ya me ofendía que a mí yo pasaba por una esquina y me molestara. Porque ya yo no tenía esa condición, ya yo era otra persona. Pero también tenía que entender que era un proceso, que la gente se empezara a concientizar de que el proceso tenía que seguir y que las evidencias no podían cambiar de la noche a la mañana. También lo empecé a notar. Todo niño en ese aspecto tiene derecho a estar protegido por un hogar, una familia. Y resulta que según el principio establecido por Dios, un hogar formado por parejas del mismo sexo no es una familia. Según el principio de Dios, no es una familia. Entonces, desde ese punto de vista, un niño no va a estar bajo una familia, porque la familia que Dios creó es una familia formada por un hombre y una mujer. Por ejemplo, el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está claro que el matrimonio conformado debe ser en Dios debe ser por un hombre y una mujer, no por dos hombres ni por dos mujeres, y de ahí comienza la familia. Si hay un matrimonio que está formado por parejas del mismo sexo, ya pierde validez delante de Dios, ya no es una familia. Entonces el niño no va a estar en un hogar de familia, está expuesto. Es posible que vengan algunas consecuencias más adelante que tengan que ver con la personalidad del niño. El Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, capítulo 19, versículos 4 y 5 dice, no habéis leído, dice Jesús, que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús mismo está hablando de la familia. Entonces, un hogar donde esté formado el hogar, el matrimonio, por parejas del mismo sexo, según el principio divino, no es una familia, porque violó el principio divino. Entonces, si no es una familia, un niño no debe estar allí, porque no es una familia. No nos metemos con Dios, porque así es. Si Dios lo estableció, así es. Lo que Dios establece en familia es un hombre y una mujer. Ahora, que las parejas del mismo sexo, diversidad sexual, como se llame,
no tenemos que discriminarlo. Ellos tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, tienen muchos derechos en la sociedad, pero cuando se trata de derecho de adopción, Dios sí para el asunto, porque ellos ya están violando algunas cosas, porque ellos no son familia. Ellos no son familia. Entonces ellos no se les puede quitar los derechos, pero el derecho a la adopción, según Dios, no está establecido para ellos porque no son familia. Si se hace eso, tendríamos entonces que hacer lo siguiente. Es como, por ejemplo, si una persona ciega, vamos a poner que nació bien, pero aprendió a conducir aviones y de repente queda ciego. Entonces él dice, yo tengo derecho a manejar. Lógicamente que no va a poder manejar ciego. Igualmente pasa acá, lo mismo. Porque si se hace eso, cualquiera podían reclamar derechos que no están contemplados en la Santa Escritura. Ese derecho no está contemplado, porque para que ese derecho esté contemplado tiene que ser entre familia, y ellos no son una familia establecida por Dios. Bueno, dando respuesta a la pregunta sobre qué pienso acerca de la adopción gay, pienso que es un procedimiento que debe ser estudiado con mucha más cautela, debido a que teniendo en cuenta que los niños tienen un proceso de conocimiento, de desarrollo y de aprendizaje diferente al nuestro, debemos pensar más en qué estamos haciendo para que ese desarrollo, ese crecimiento y ese aprendizaje sea de la forma correcta. Pienso que al tener dos padres o dos madres, estaríamos truncando, obstruyendo o estaríamos negando la posibilidad a un desarrollo normal como desde siempre se ha traído. Ahora, si partimos de un punto de vista completamente cristiano, bíblico, estaremos yendo en contra de principios básicos que da la Biblia acerca de una familia conformada por un hombre y por una mujer. También debemos tener en cuenta que tanto hombre como mujer tenemos capacidades completamente diferentes en el momento de desempeñarnos dentro del hogar. Hay cosas que la mujer comprende de una forma diferente en el momento de la crianza, que los hombres no entendemos. Si dos hombres hacen este procedimiento, entonces, o dos mujeres lo hacen, estaríamos obstruyendo la capacidad de que el niño comprenda las cosas de un punto de vista completamente, diferente, de un punto de vista distinto, donde la madre ofrece comprensión, amor, cariño de una forma diferente a como hacen los padres. Entonces, pienso que estaríamos negando la posibilidad a ellos de tener un desarrollo un desarrollo moral adecuado. Pienso que debemos pensar más, antes que pensar en un capricho, en un deseo de una pareja, de tener un hijo, debemos pensar más en lo que el niño puede pensar, en lo que el niño puede sentir. Ahora, estamos en una era donde el bullying, el matoneo se hace más fuerte y más frecuente cada día. Sí, es mucho más fácil que un niño se le presente en estas situaciones teniendo dos padres. Entonces debemos pensar en todo el desarrollo que el niño presenta y cómo esto se vería afectado al tener una pareja del mismo sexo adoptándolos. No debemos pensar tanto en lo que queremos nosotros como adultos, sino en lo que el niño puede pasar, en lo que el niño puede presentar. Entonces pienso que es necesario que antes que pensar en lo que yo quiero como persona, como adulto, es pensar en lo que yo estoy haciendo en contra de ese niño. Es pensar más en lo que el niño necesita antes que en lo que yo deseo o lo que yo quiero como persona. Yo creo particularmente que el aumento de la maldad en los últimos tiempos ha llevado a toda esta clase de conceptos, de opiniones, que de pronto son opiniones que tienen peso en nuestra cultura, pero no están registrados en los principios establecidos por Dios. Y yo creo que se debe más que todo al avance de la maldad. Al avance de la maldad, porque Mateo capítulo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, se da cabida para un poco de cosas, como el caso que estamos viendo actualmente. No estoy de acuerdo, porque la misma palabra dice que una familia la forma un hombre y una mujer. ¿Está de acuerdo usted con la adopción entre parejas del mismo sexo? No. Porque me parece pues que sería como un mal ejemplo, no sé, no me parece correcto. Porque si Dios hizo a la mujer y al hombre fue para algo, para que formaran bien a sus hijos. O sea, yo no estoy de acuerdo. Bueno, contando un poquito de una anécdota que tuve en el mismo proceso de cambio, y que bueno, retomo la parte positiva y de enseñanza y de ver la mano de Dios en todo esto, y en de Dios me muestra aún más que Él estaba ahí, que está ahí
y que en cada paso que yo daba Él estaba. Recuerdo que del lapso de ir a mi casa hasta la iglesia, yo me congrego en la iglesia universal, que queda en la calle del Coco, yo tenía que pasar, o sea, rigurosamente tenía que pasar por Santa Lucía y seguir la calle Junín. Y por esa calle Junín hay una esquina donde tradicionalmente se sientan muchos pelados, muchos jovencitos. Y bueno, yo al principio pues pasaba y obviamente me molestaba, y a mí eso pues obviamente ya no me gustaba, de que me molestaran, de que empezaran a lanzarme palabras de las cuales ya yo no me identificaba, porque ya yo no era la persona que ya era, pero tenía que esperar porque había un proceso. Y eso pues yo lo entendí durante mucho tiempo. Recuerdo que una mañana que iba para la iglesia, un domingo, que yo pasé, yo no sé, ese domingo como que me paré como de mal humor, no sé, como un poquito malhumorado, y yo le dije: Señor, nada más te voy a decir una cosa. Amárrales la lengua, porque el primero que me lance una palabra y que yo me siento ofendido, lo enciendo a trompar, ahí en la esquina. Y después le van a decir al pastor que yo estaba peleando. No quiero perder la bendición, quiero hacer las cosas bien, pero quiero que tú les calles la boca, porque ya está bueno, ya la guachafita se tiene que acabar. O sea, ya tienen que entender quién soy yo ahora en tus manos. Bueno, así fue, yo pasé, salí, normal. Cuando salgo de la iglesia, veo un grupito. Señor, en tus manos lo pongo. Ya te dije, Señor, quiero ver tu mano ahí. Bueno, cuando yo vengo pasando, recordé muy textualmente que yo venía pasando, yo venía todo atemorizado, digo, el primero que me diga, le brinco. Lo enciendo a puño y bueno, se formó la pelotera aquí. Y yo venía muy atemorizado, venía con temor, pero venía confiado de que Dios iba a hacer algo. Y efectivamente, cuando yo voy pasando, que el muchacho, uno de los muchachos me iba a molestar, había alguien ahí que le dijo: epa, no te metas con él. Él no es el mismo que era hace rato atrás. Cuidado que te vas a meter con él, porque te metes con él, te metes conmigo. Y yo escuché todo, o sea, yo no miré para el lado quién era, pero sé que Dios lo colocó, sé que Dios lo puso, porque Dios sabe y conoce cada una de nuestras cosas. Todo lo que a ti te afecta, sabe todo lo que tú quieres, sabe lo que te puede perjudicar, y también sabe cuando tú vas a proceder como humano, porque sabe que entiende que somos humanos. Y que yo se lo dije esa mañana, y se lo dije porque ya estaba cansado, yo necesitaba. Y a partir de ese momento, esos jóvenes han cambiado, ya me ven con respeto, ya me ven como la persona que soy, con la identidad nueva que soy. Y hoy por hoy ya yo transito en el municipio de Arjona con total libertad. Llego a los centros comerciales, llego a los almacenes, ya yo llego a cualquier parte donde me encuentro con gente de Arjona, en la ciudad de Cartagena, y pues ya saben quién es Wilber. Ya identifican la identidad que Dios me dio desde el momento en que nací, desde el momento en que yo estaba en el vientre de mi madre, ya Él tenía predestinado lo que yo iba a hacer. Y hoy por hoy puedo ver la gracia de Dios en mi vida. Entonces, con todo esto que les he dicho, y que bueno, ha sido de manera resumida, puedo destacar lo último, y que fue la parte de mi entorno familiar, y que también le doy gracias a Dios porque la mejoró en todas sus facetas. Yo nunca viví con mis papás, como le dije al inicio. Mi relación con mi papá era totalmente era muy mala. Con mi mamá pues un poquito más distante, solamente vía telefónica, pero mi papá sí no quería nada conmigo, obviamente por la condición. Decía él que yo obviamente avergonzaba el apellido, avergonzaba la familia, y pues bueno, eso fue también connotando mi vida en gran manera. Pero cuando ya el cambio se da, cuando ya Dios empieza a manifestar y empieza a tratar mi vida desde mi casa, desde mi familia, porque también si ya me cambia internamente, ya empieza a cambiar cosas dentro del entorno familiar, que también son importantes. Y ahí donde entonces mi papá ya empieza a notar el cambio, ya empieza a ver al Wilber que él soñó tener, al hijo que él soñó tener. Hoy por hoy puedo decir que soy el hijo pródigo, el que se había perdido, el que se había ido, y que regresó sano, regresó cambiado, regresó arrepentido, y él obviamente me ha aceptado con ese amor de padre, porque hoy por hoy en mi familia, si uno de sus hijos sale al frente en cualquier situación y él va a consultar algo, es su hijo mayor, que es su hijo Wilber. Y eso a mí me llena de satisfacción, me llena de orgullo, porque, pero no de ese orgullo vanaglorioso, sino de ese orgullo de saber que hoy estoy ocupando el lugar que Dios determinó en mi vida. Y así igual a mi mamá también hoy por hoy me dice muchas veces: yo que no te di el amor que tuve la oportunidad de darte por todo lo que pasó, pero hoy por hoy, en todos los momentos, veo que tú siempre eres el que estás al pendiente de mí. Mi mamá, cualquier cosa, necesita un médico, yo estoy al pendiente de sus medicamentos, yo estoy pendiente de una diligencia, yo estoy pendiente del Día de la Madre, el día de su cumpleaños, yo soy el que estoy pendiente de los regalos de Navidad. O sea, y ella me recalca muchas cosas, porque me dice: mi hermana, o sea, mi hija que vivió conmigo, no hizo o no se ve o no hace
lo que tú haces, que a pesar de que tú no viviste conmigo. Le dije, no te preocupes. O sea, son cosas que pasan y son cosas que Dios va colocando y va haciendo. Pero Dios te va entregando en tus manos, como lo dije al principio, lo recalco y no me canso de decirlo, te va dando el lugar que siempre tuvo y destinó para tu vida. Y creo que es el momento que joven, adolescente, padre de familia, persona adulto que está escuchando este mensaje pueda tener la certeza de que solo en Dios vamos a poder lograr y vamos a poder tener lo que nuestro corazón desea, que solamente la intención del corazón la conoce solamente Dios, y Él es el que lo conoce, y Él es el que trasciende barreras sobre lo que uno humanamente puede hacer. Entonces yo te invito a que te des la oportunidad con Dios, te invito a que le conozcas, te invito a que a través de este medio, te invito a que a través de este programa tú tengas la oportunidad de ver un mensaje positivo, un mensaje que llene tu vida, porque uno no sabe en qué momento Dios determina cambiar y romper tu vida en dos, en un antes y en una ahora. Y ya para finalizar, pues, les recalco que hoy por hoy me encantan las mujeres, me gusta el sexo opuesto, nunca pensé sentirlo, vivirlo. Tuve una experiencia, pues tuve la oportunidad de tener una novia durante 2 años, 3 meses, pues por cuestiones personales pues tuvimos que desistir, pero bueno, estoy en el proceso y creo fielmente que la promesa de Dios, de esa esposa, esos 2 hijos va a llegar, porque si ha hecho todo el cambio positivo en mi vida, para Él no le es imposible darme una esposa y unos hijos, y que pues antes no lo veía posible por la condición en que estaba, pero ahora creo que tengo todas las posibilidades porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, muchas gracias y espero que a través de mi experiencia, de mi vivencia, que es algo totalmente que les digo y les transmito de todo corazón, porque lo que les he dicho ha sido una realidad vivida. O sea, no les estoy fingiendo, no les estoy mintiendo, les estoy transmitiendo algo que fue vivido y que sé que mucha gente de Arjona ha sido testigo porque me conocieron en mi antes y están viendo la gloria de Dios en mi presente. Muchas gracias. Quiero informarles, primero, que Dios les ama. Que Dios les ama más de lo que ellos se pueden imaginar. Segundo, que en nosotros, como pastores, como cristianos, ellos deben de encontrar una ayuda. Que nosotros no estamos dispuestos a rechazarlos. No. Estamos dispuestos a amarles, a ayudarles, a levantarles, a aconsejarles, y que estamos a sus órdenes. Cualquiera de ellos, nosotros estamos a sus órdenes. Nosotros no estamos para rechazar a nadie, estamos para ayudar, para levantar, para reconstruir, para restaurar. Así que, pues siéntanse, como les diría, acogidos por nosotros, porque nosotros no estamos en esa posición de rechazo contra ustedes. Les queremos y les amamos y les entendemos. Dios les bendiga. Capítulo 911. Una llamada directa al cielo.